Hola, bienvenidos a Marvel Sin Filtro. Volvemos a hablar de Avengers Infinity War. Hemos querido dejar pasar un poco de tiempo porque ha sido tal la saturación que hemos tenido de esta película que no queríamos tampoco ayudar más a esta saturación, dejar pasar un poco las cosas, reposar, dejar que la gente vea la película y así hablar en este vídeo con spoilers, así que atentos, los que no hayáis visto la película todavía no veáis este vídeo porque sí hablaremos de spoilers. Lo que queríamos contaros en este vídeo es un poco lo que hemos visto en la película y lo que digamos tiene algo parecido con los cómics. Ya sabemos que Marvel Studios no hace las adaptaciones de los cómics tal cual. De hecho, los hermanos Russo dijeron en un principio que no era su interés el hacer una adaptación tal cual del cómic, seguirla página tras página, como podemos ver en otro tipo de adaptaciones de cómics, sino que bueno, era coger ciertos elementos de lo que engloba este Guantelete del Infinito y otros cómics más, otras historias más que hay en Marvel, y generar su propia versión del Guantelete del Infinito en el universo cinemático de Marvel. Así que si queréis ver esas referencias, cómo se ha trasladado este Guantelete del Infinito a la gran pantalla, pues ved el siguiente vídeo. Así que comenzamos un poco comentándoos qué es lo que nos ha parecido de esta película, un poco ya con spoilers. Una película que todo el mundo pues ha puesto grandes calificativos, está rompiendo récords en taquilla. La crítica pues la ha puesto un notable alto. Y la verdad es que bueno, todo el mundo está bastante satisfecho y ahora mismo estamos en una situación que no sabemos qué va a ocurrir hasta dentro de un año. Nos han dejado un poco con cara de tontos porque ahora mismo incluso los que hemos leído los cómics no sabemos por dónde va a continuar Marvel Studios. Así que bueno, vamos precisamente a hablaros qué es lo que nosotros hemos leído en los cómics, qué es lo que hemos visto en la película. Y bueno, pues no intentar aventurar hipótesis, todavía creo que es todavía pronto, pero sí por lo menos contaros cosillas que hemos visto. Son muchos los cómics que ha utilizado Marvel Studios para hacer Avengers Infinity War, cómics de referencia que os vamos a ir un poco enumerando. Quizá curiosamente el que menos cosas coge, casi ninguna, que esperemos a la cuarta entrega para ver si nos llevamos alguna sorpresa, es justamente pues ese Infinity War, esa miniserie que se publicó en los 90 en la que un Magus era el protagonista y era el que intentaba hacerse con el guantelete del poder. Pues vimos que la película de momento no se ha adaptado gran cosa, o nada, por decirlo de otra manera. Cosas que hemos visto de los cómics reflejadas en la película, pues empezamos con la primera de ellas, también lo hemos dicho en otro vídeo anterior, ese Thanos Quest, esa búsqueda de Thanos por conseguir las gemas del infinito. Cosas que vemos parecidas, bueno, en ese cómic Thanos es resucitado por la muerte y le encomienda la misión, que es lo que hemos podido ver en la película, esto sí que es común, pues es donde tiene la misión de eliminar a la mitad de la vida del universo. En este caso es la muerte, que no sabemos aquí todavía en la película, esto también lo hemos explicado en un vídeo, en cosas no explicadas de la película, pues que bueno, que no sabemos muy bien quién le ha encomendado esta misión, si es una misión que Thanos se ha encomendado a sí mismo porque se ha dado cuenta de él, o si hay alguien más detrás. En los cómics era la muerte quien le decía que tenía que hacer esto, y para ello le pide a la muerte que necesita hacerse con el guantelete y las 6 gemas del infinito, cosa que hace. Diferencias que no vemos con las diferencias que hay con respecto a la película, bueno, pues que en ese cómic quien portaba las gemas no eran nuestros vengadores, nuestros héroes, sino eran los 6 primigenios, 6 ancianos, que curiosamente 2 de ellos existen en el UCM, ya lo hemos dicho también en otro vídeo, es el coleccionista y el gran maestro, estos 2 primigenios, aunque solo uno de ellos, el coleccionista, pues tenía una gema que hemos podido ver en la película cómo Thanos se la arrebata, otra cosa que tampoco nos ha llegado a explicar por completo, pero hemos visto que sí que se hace con ella, y además aquí sí que coincide, no es casualidad, seguro que es hecho aposta, posee justo la gema de la realidad, que es la que tenía en ese Thanos Quest, así que es una de las cosas que hemos visto cumplidas del cómic en la gran pantalla. En Thanos Quest intentaba arrebatar las gemas a cada uno de estos ancianos, aquí hemos podido ver que lo ha hecho a cada uno de los héroes. Por ejemplo, hemos visto que las gemas no estaban en manos de estos ancianos, sino de, por ejemplo, la del poder por los andarianos, que otra cosa que no nos han explicado, quizá ese vídeo que os referimos en el cual explicamos cosas que no se han explicado, que creemos haber explicado, que a lo mejor nos confundimos, y por supuesto pues el resto pues la tenía, por ejemplo, la mente la tenía la visión, el Tesseracto, que es la del espacio, pues la tenía Loki, la había conseguido recuperar Strange en ese Thor Ragnarok al final de la peli, la del tiempo la tiene el Doctor Extraño. ¿Qué más nos quedan? La realidad la tenía el coleccionista, que esto sí coincide con el cómic, y no sé si nos olvida alguna más, pero bueno, básicamente
bueno, que os quedaba la del alma, que es la única que hemos descubierto en esta película como nueva gema. Digamos que el cómic en el que más se basa esta película es ni más ni menos que el Guantelete del Infinito, y es todo por culpa de ese famoso chasquido en el cual, pues bueno, pues las referencias son inevitables. Ese chasquido que en la película provoca la destrucción de la mitad del universo se produce también en los cómics, aunque curiosamente, mientras que en el cómic ocurre muy al principio. Recordemos que el Guantelete del Infinito se sitúa justo después de Thanos Quest. En Thanos Quest, Thanos hace con el guantelete, tiene todas las gemas, pero no llega a cumplir ese designio de la muerte, porque es justo lo que vamos a ver al principio del Guantelete del Infinito. En ese momento ejecuta ese deseo de la muerte, de eliminar la mitad de la población, la mitad de la vida, y es así como lo hace. Aquí lo hemos visto al final, que es una de las cosas que estamos todos esperando, si llegaría o no a producirse. Al final se produce al final ese clímax en el cual vemos como poco a poco nuestros héroes van desapareciendo en polvo, y la verdad que es una de las cosas, bueno, que hemos visto reflejadas en la gran pantalla, sacadas del cómic. Pero no obstante, en el Guantelete pues hay muchas diferencias, pero también se ha trazado varios paralelismos que nos han gustado mucho y hemos podido disfrutar. Cosas que hemos podido ver, bueno, pues al inicio de ese cómic es un poco también el inicio de la película, y es el anuncio a los héroes de la Tierra de que Thanos está haciendo con el Guantelete Infinito, o que Thanos viene. En el cómic esta advertencia la hace ni más ni menos que Estela Plateada, y en la película lo hace ni más ni menos que Hulk, pero ambos lo hacen de la misma manera, estrellándose contra el Sacto Sanctorum del Doctor Extraño. O sea que es una de las cosas que, bueno, que disfrutamos con los cómics, pues hemos visto esta referencia y nos ha gustado muchísimo. Cosas también que hemos visto muy parecidas de los cómics sacados directamente de viñetas. Bueno, pues la forma en la que, por ejemplo, Thanos ataca a los Guardianes de la Galaxia en Sapencial, que hace que Thanos se convierta en una especie como de cubos y Mantis se convierta en una especie de vendas, es algo que hemos podido ver en los cómics. En los cómics Thanos hace prisionero a su hermano Star Fox, y también tiene a Nebula. Es en el caso de Star Fox al que le somete a todo tipo de torturas, cambiándole constantemente su forma, convirtiéndole, para empezar, dejándole sin boca, haciéndole que se convierta en tiras, que se convierta en cubitos, y parece que Thanos disfruta con este tipo de tortura. También, de una forma que hemos visto en los cómics, vemos que Thanos trae a Nebula, una especie como de muerto viviente, un ser viviente que parece que no sabemos si sufre o no sufre, parece que la mente está ahí muy oculta en esa especie de cadáver animado, y parece que ese tipo de tortura es el que hemos podido ver en la película de una forma distinta, pero hemos podido ver, por ejemplo, cómo Thanos también tortura a Nebula. En el cómic lo hace un poco por diversión, como una demostración de su poder. Aquí probablemente no, aquí en la película hemos visto como una forma de conseguir que Gamora le cuente lo que quiere saber. Otro de los cómics en los cuales se basa Avengers Infinity War es en Infinity, un evento que pudimos ver en la cabecera un evento que se vio hace un par de años a cargo de Jonathan Hickman, que en ese momento era guionista de Los Vengadores, y que pudimos ver sus repercusiones en las colecciones, en todas las colecciones que tenían que ver con Los Vengadores. Pero había una historia central llamada Infinity, de 6 números, en la cual nos contaba, entre otras cosas, la llegada de Thanos. Decíamos que entre otras cosas porque Jonathan Hickman es un guionista que hace historias muy largas, hace historias ríos, como se llama, y bueno, pues tenía ahí esa historia del multiverso de Marvel que estaba siendo colapsado y que se estaban chocando realidades unas con otras y desapareciendo, y los Vengadores intentando resolver esa crisis, cuando se presenta ni más ni menos que Thanos. Decimos que se parecen más en cuestión de los personajes que aparecen, más que en historias. El hecho de por qué es así, bueno, pues lo explicaremos rápidamente. Ahí en ese Infinity pudimos ver la presentación de la Orden Negra, que la hemos visto en la película, aunque en el cómic veíamos a 5 miembros y aquí en la película solo ha habido 4. El 5º miembro pues fue descartado porque sus poderes, digamos, que ya estaban un poco cubiertos por el resto de los miembros de la Orden Negra, y pues era un poco, a lo mejor, quizá innecesario, así que quedó eliminado y entonces vimos a solo 4. También pues habéis visto que las tropas de Thanos estaban compuestas por los Outriders, que también eran villanos en este Infinity, en esta saga llamada Infinity, que los vimos luchar contra los Vengadores, como intentaban invadir la Tierra. También, curiosamente, pues Thanos, cuando envía a la Orden Negra a la Tierra en el cómic, manda una serie de misiones concretas a cada uno de los miembros de la Orden Negra, y una de las misiones que consiste
en atacar Wakanda y la lucha que vemos en las llanuras en la película del ejército de Thanos contra los wakandianos, pues también la hemos podido ver en los cómics. Decimos que pues situaciones y personajes sí coinciden en este cómic, pero no en la historia. La historia del cómic es muy distinta porque, dejando aparte lo de las incursiones a otras realidades y el choque de realidades, la historia de Thanos no es que viniera a buscar las gemas en absoluto, tenía una misión secreta que quizá no la vamos a revelar por si no habéis leído Infinity, todavía es algo reciente, que lleva un par de añitos, pero si alguno no lo habéis leído y además justamente aprovechando la coyuntura va a ser reeditada en muy poco tiempo por Panini, pues están justamente con esa etapa. Y no lo habéis leído, pues diremos que venía una misión secreta que tenía que ver con su descendencia, ya lo dejamos. Y quizá, bueno, pues sí, también venía por las gemas, pero en el momento de llegar a la Tierra le informan de que las gemas del infinito han sido destruidas precisamente cuando los Vengadores intentan utilizar el guantelete del infinito para intentar evitar los choques entre universos. Y vemos como es que en uno de los intentos las gemas son destruidas menos una, que es quizá lo que Thanos puede buscar, pero vemos que realmente él viene por otro tipo de misión. Elementos que hemos podido ver de Thanos de los cómics en la película. Pocos, pero sí algunos hemos podido ver. Uno de ellos es que en los cómics siempre Thanos lleva un ejército, lo que pasa en el cómic suele ser un ejército de mercenarios, un ejército que parece lo peor de la galaxia, muy heterogéneo, mientras que en las películas hemos visto que pues, en Vengadores, en la primera entrega, pues eran los Chitauri, su ejército, sus fuerzas de choque, y aquí hemos visto que han sido los Outriders. También es bastante frecuente ver a Thanos, que también es lo normal y lo lógico, pues moverse en una nave. Esa nave en el cómic era súper característica porque tiene la forma de H. Aquí, pues bueno, también digamos es una nave un poco especial porque vemos que parece que se divide en una especie de donuts que pueden moverse y demás, y aquí pues la nave es un poco más distinta de los cómics, pero bueno, ahí vemos otra alusión a los cómics. Y atentos también porque vemos el tema de la descendencia, aquí con ligeras modificaciones. Decíamos que en Thanos Origen era un cómic bastante interesante porque nos cuentan la infancia, o bueno, no solo la infancia sino también los años más jóvenes de Thanos, y en ese cómic dejaron una semilla que tendría un vínculo con Infinity y que tenía que ver con la descendencia de Thanos. Ahí en ese Thanos Origen digamos que este villano se le ocurre una cosa con respecto a sus descendientes y la lleva a cabo. Por eso es una de las cosas que ese cómic de Thanos Origen tiene de interesante. Pero por contra hemos podido ver que Thanos ha tenido hijos adoptivos. De hecho en los cómics Gamora es su hija adoptiva. Diferentes con respecto a la película. Bueno, pues en la película da a entender que tanto Gamora como Nebula pues son hijos adoptivos, hijas adoptivas en este caso, y parece que el resto de Orden Negra pudiera serlo también. Parece ser que Thanos, cuando va a un planeta que diezma y lo deja a la mitad en esa búsqueda suya de erradicar la mitad del universo, pues a veces coge a seres especiales que él considera especiales y los adopta. En los cómics en ningún caso la Orden Negra se da ningún tipo de señal que sean hijos de Thanos, hijos adoptivos, hijos naturales menos todavía. Y bueno, pues sí que en los cómics se mantiene pues que Gamora es una hija adoptiva de Thanos, y atentos porque mientras que en los cómics Nebula es nieta, aquí sí que es nieta biológica de Thanos, aquí también es una hija adoptiva. Quedan también cosas por ver con respecto al pasado de Thanos, no nos han contado mucho. Sí que hemos visto elementos como Titán. En ese Titán pues sabemos que en los cómics es el lugar natal de Thanos, donde viven los titanes, que son ni más ni menos que eternos, que son pues unos seres evolucionados superiores al resto, que bueno, pues vemos que en la Tierra hay eternos, y otros eternos se mudaron, digamos, que hasta la luna artificial de Titán. En los cómics así la denominan, una luna, un satélite artificial. Y bueno, pues ahí es donde tiene su hogar, pues ahí es donde pues vemos a Thanos. Hemos hecho referencia en la película pues a su padre, a Mentor, y también pues sabemos que tiene un hermano que es Star Fox, que todavía no hemos visto aparecer en el UCM, y no sé si lo llegaremos a ver. Corren rumores de que probablemente para una fase 4 pueda haber una película de los Eternos, y aquí estaría bien porque a lo mejor nos pueden presentar a Mentor o a Star Fox, que son, digamos, los familiares
de Thanos. Y bien, estos son un poco los cómics que hemos visto que reflejados un poco en la película. No sabemos si quedarán más cómics o no. Hay una cosa que todavía no hemos visto, quizá podamos ver en la cuarta película, y es que se supone que la Capitana Marvel pues va a hacer frente a la amenaza de Thanos. Esto podría ser interesante porque a lo mejor vamos a ver la adaptación de algunas de las historias del Capitán Marvel original, que no de la Capitana Marvel, pues a lo mejor en la piel o digamos en el papel de esta Capitana Marvel. Es quizá un poco complicado porque las historias que rodean a Thanos y el Capitán Marvel, que son archienemigos y que se han enfrentado un montón de veces, pues quedaría un poco raro verlo en esa cuarta película, pero quizá a lo mejor cojan algún elemento de esos cómics y lo utilicen, en este caso en la encarnación de la Capitana Marvel. Bueno, esto es todo, así que sin más nos despedimos. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like. Si queréis compartir este vídeo, hacedlo, y como siempre os pedimos que os suscribáis al canal si no lo estáis. También activar la campana de notificaciones para que lleguen las alertas a vuestros móviles y a vuestros perfiles de YouTube cuando os conectáis. Y por último, recordaros que tenemos redes sociales. Tenemos pues Marvel Sin Filtro como grupo en Facebook. También tenemos en Twitter a Marvel Sin Filtro y en Google Plus, también red social, a Marvel Sin Filtro. Así que sin más, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.